¿Cómo les va? Muy buenas noches. En la pantalla de Canal 5 renovamos este contacto a través de Plan A, el debate de cada semana. Y Rosario vive una situación compleja en materia de seguridad, porque este año, luego de 2 años de tendencia a la baja en el nivel de homicidios, volvió a recrudecer esta violencia, estas disputas territoriales entre narcos, y desde hace algunas semanas estamos como azorados viendo estas balaceras a frentes de domicilios, de fiscales, de jueces, ex domicilios también, de familiares, y nos preguntamos hacia dónde va a llegar la violencia. Este amedrentamiento, ¿qué busca? ¿Qué pasa con el narcotráfico? Surgen otros temas, la ley de narcomenudeo, el cómo llevar al banquillo de los acusados a estos líderes de las bandas, el juicio por jurado, ¿es conveniente? ¿No lo es? Bueno, muchos temas asoman en este tema que preocupa, en el tema de la seguridad y estos ataques a jueces, fiscales. ¿Cómo prevenimos, cómo brindamos seguridad? No solamente a los jueces, sino a la sociedad del poder de estas bandas. Hay un informe, por supuesto, como siempre elaboramos, un raconto de los últimos hechos, preguntas que dispararán el debate con reconocidas voces aquí en Plan A. Este es el informe. Magistrados de todo el país y del foro local emitieron esta semana un comunicado de repudio y pedido de investigación de los ataques a balazos que desde hace 60 días sufren domicilios relacionados con jueces que tuvieron participación en distintas etapas de la investigación, procesamiento y condena de los líderes de la banda Los Monos. Desde esa condena hubo 8 ataques de este tipo. Estos tiroteos recuerdan el ocurrido a la casa del ex gobernador Bonfatti en 2013, del que hay un policía detenido con estrechos vínculos con líderes narcos. A estos ataques intimidatorios se suma una ola de balaceras en domicilios particulares, casi todas las noches, que el 5 de julio pasado se cobró una víctima, una nena de 5 años, que murió de un balazo cuando 2 hombres dispararon contra el frente de su casa. Estas balaceras aparecen en medio de las peleas para monopolizar la venta de cocaína en barrios como La Cerámica, Alberdi y Cristalería. Estas acciones dan cuenta que el fenómeno narco en Rosario aún sigue vigente. 9 de cada 10 asesinatos son por conflictos en el negocio de las drogas. Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad dicen estar cerca de los autores de algunos de estos hechos. ¿Cuándo terminarán estos amedrentamientos? ¿Sigue la guerra narco en Rosario? Ahora, en Plan A, balaceras. La mafia no se rinde. Y es realmente muy grave. Doctor Iván Coacina, como secretario del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia, bueno, muy preocupados, ¿no? Han recibido estos ataques, jueces, familiares. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué situación se ha generado entre la familia judicial? Miren, nosotros como asociación que representa tanto a magistrados como a funcionarios del Poder Judicial de la provincia, ya desde hace más de 2 meses venimos siguiendo este tema con una preocupación, diría que mayúscula, extrema, porque consideramos que estamos ante una escalada de violencia que genera un marco, digamos, de gravedad institucional tremendamente preocupante. Y estamos entonces a partir de eso, por un lado, abocados a cubrir o a, digamos, garantizar la seguridad de los operadores judiciales y por otro lado a llevar también adelante un proceso de concientización tanto ante la sociedad civil como ante el resto de los poderes públicos en punto a que es necesario tomar medidas muy enérgicas, muy graves y urgentes para revertir esta situación de violencia generalizada que en este caso se está enfocando hacia los operadores judiciales. Doctor, ¿y qué hay de estos ataques? ¿Hay detenidos? ¿Permanecen en la impunidad? ¿Hay alguna pista concreta de quiénes han sido los que gestaron estos ataques? Es muy buena, muy precisa y útil la pregunta. Nosotros en el último comunicado que emitió el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia, expresó entre otras cosas una preocupación por la falta de resultados, por lo menos que nos hagan conocer a nosotros, digamos, de las investigaciones. Claro. Esto no implicaba cuestionar ni la eficacia ni la idoneidad de los fiscales que están interviniendo. A nosotros nos consta que se está haciendo un trabajo muy serio y muy profesional, pero sí, se lo hicimos saber,
nos urge, atento a la gravedad de la situación, la pronta aparición de resultados en esa investigación. De la reunión que tuvimos durante la semana pasada, bueno, ellos no pueden, atento al carácter reservado de la investigación, darnos mayores detalles, pero son optimistas en cuanto a que puede llegar a haber resultados en el corto plazo, digamos, al menos respecto a algunos de los atentados. Bueno, están los diputados... Al primero. ¿De quién, Carlos? De Manfrin, el doctor Manfrin, porque justamente lo que dice el doctor, nosotros tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados que lo había solicitado la gente del PRO con Puyaro el miércoles de esta semana, y ahí la primera pregunta que hicimos tenía que ver con esto. ¿Por qué Manfrin? Carlos del Prado, diputado provincial, y Alejandra Bukasovich también, representando el Poder Legislativo porque provincial. El primer caso fue el del doctor Manfrin, en donde él sufre 2 balaceras, con algunas características distintas. La primera era una vivienda muy conocida, que él había estado hasta hacía poquito, ahí enfrente de la comisaría Quinta, dicha sea de paso, con toda una historia de la comisaría Quinta. No es un dato menor. No es un dato menor. La comisaría Quinta tenía todo que ver con la relación que en su momento se estableció con el News de Eduardo López, del Pimpi Camino, todo muy particular esa zona. Pero bueno, era muy conocido ese domicilio, incluso estaba en la guía telefónica. O sea, ese dato lo podía tener cualquiera. Pero ese mismo día, a la noche, se produce 15 minutos después un atentado contra la vivienda de Montevideo al Mil. Sí. Esa vivienda, Manfrin la ocupó hacía 14 años atrás. Ese dato estaba en otro lugar, no estaba en la guía telefónica. Eso formaba parte de un trabajo de alguien que se tomó el trabajo de saber dónde viven o dónde vivían los jueces. ¿Es difícil realizar esa tarea de inteligencia? No parece ser por lo menos algo accesible para decidir de una semana para otra vamos a atentar contra Manfrin. Claramente estas bandas hacen un trabajo de inteligencia y tienen el suficiente poder, las suficientes herramientas. ¿Quién se lo da? Y eso es lo que yo creo que investigar, pero claramente que tienen herramientas para poder llegar a esa información, a esos datos y también para ponerlo en ejecución, sí, una balacera. Ojo que estamos hablando de una banda. Hay un problema grande en el discurso, porque dentro de poco a los monos se los va a acusar del asesinato de Kennedy si sigue así. Todo lo malo que existe en la ciudad de Rosario, los monos. No son los únicos. Y da la sensación que no. Y entre otras cuestiones, esos datos de inteligencia que vos decís, que yo coincido, no se lo da a la propia organización de por sí. Esos son nichos corruptos de la policía, de la fuerza de seguridad, con acceso a catastro. Catastro depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, y que tiene esos datos. El segundo atentado contra Marisol Usandizaga era una vivienda en donde Marisol recién daba los primeros pasos en la primaria. Diputado Bukasovich, ¿cómo ve este tema? Que van, atacan, realizan estas balaceras, amedrentan, complicado. se van y... Imagínate si pasó esto con un grupo de jueces que ni siquiera le preguntó a los monos dónde estaba la plata, dónde llevaban la plata, dónde la traían. Imagínate vos si tuviéramos una justicia que va a fondo. Claro. Entonces me parece... ¿Qué mensaje tiene entonces estos ataques, Alejandra? A ver, es muy raro, porque digo, primero yo creo que hay que arrancar que hay que tener mucho cuidado con la elección de los jueces. ¿Sí? Si son capaces o no capaces. Segundo, si un juez no se siente capaz, tiene que renunciar a la corte, no pedir custodia. Porque hoy tenemos muchísimos jueces que no sé con qué necesidad también tienen custodia. Digo, estamos todos en riesgo, ¿no? Los primeros los ciudadanos. Desprotegemos por un lado para cuidar a una persona, si corresponde o no. Digo, me parece que acá tenemos que caer sí o sí en la política de seguridad de la provincia. No hay otra, ¿sí? Claro. Primero, hay una discontinuidad con las políticas aplicadas. Segundo, un gobierno que lleva 10 años ya en el poder. La policía es la fuerza, el brazo armado del gobernador. Si en 10 años no sabemos dónde está la corrupción, dónde está y nos han avanzado, es porque algo se está haciendo mal. Doctor Guasini, ¿qué le responde cuando habla de la capacidad y la actitud de los jueces para enfrentar a estas bandas? Justamente quería decir algo a raíz de la opinión de la diputada. Cuando nosotros hicimos un requerimiento expreso en 3 oportunidades ya, porque esa es la verdad, 3 veces ya venimos requiriéndole al gobernador y al Ejecutivo Provincial y sobre todo a las estructuras de seguridad provinciales, de nivel político y de nivel administrativo, que se ocupen de este tema y que reviertan esta situación. Hablando de la seguridad personal de los jueces, no estamos pretendiendo generar
un estamento privilegiado que tenga seguridad por encima del resto de la ciudadanía. Nosotros el enfoque que hacemos apunta a lo siguiente. Lo que busca esta escalada de violencia es generar un marco de temor para afectar el normal funcionamiento del Estado. ¿Se entiende esto? Claro. Esto es una provocación al Estado y una amenaza al Estado. Hablando con colegas suyos en otra oportunidad, cercano, digamos, hablando de este tema, yo le hacía la siguiente comparación. Es como si ustedes tuvieran que sesionar dentro de una semana, digamos, para tratar un proyecto de ley muy importante para la vida institucional de la provincia y de golpe les empiezan a tirotear los domicilios. Digamos, eso es un acto de amedrentamiento que tiende a trabar el funcionamiento de la legislatura. Están diciendo no me juzguen, no me lleven al banquillo, no estos dicten atentados sentencia. buscan que la justicia no funcione como corresponda y, por lo tanto, que el Estado no funcione como corresponda. Todos nosotros, como miembros del Estado, ellos desde el Poder Legislativo y nosotros como miembros del Poder Judicial, creo que tenemos que reaccionar de manera coordinada frente a este tipo de acciones que se están llevando adelante. Es muy lógico, Este es un Alejandra, problema. esta situación. Claro, son jueces que tienen temas muy calientes, un fierro caliente, Pero, y que están las bandas decididas a neutralizar el accionar de los Estoy jueces. de acuerdo, pero No, hay... lo hubieran hay- matado si lo hubieran hecho. a ver, si te quieren Es matar... un mensaje político. Es claro, Perdón. es una chicana, Para es un mí aviso. es un mensaje político. Para mí es Seguro. la política Es muy mafiosa. grave esto de decir los hubieran matado. Vos decís que esto no tiene el rol de... Pero si somos boletas los que estamos caminando por la calle, a mí cuando me encara el jefe del clan Funes, me encara y me para. Y él se presenta, él claramente me conoce cuando viene un tipo ¿Cuándo y cómo ocurrió esto, Carlos, para el que no conoce este en episodio? enero de este año en un bar conocidísimo de Rosario de Paraguay y Pellegrini. O cuando un tipo que laburaba para Luis Medina viene a un bar y te muestra la pistola y te dice, decidimos matarte o no matarte por tal razón. ¿Y qué hubo? Eso es impresionante. ¿Qué hubo una amenaza cara a cara de Carlos que te dijo, Claro. dejá de investigar, no te ocupes más de este tema? Dice, te perdonamos porque vos no te metés con la guita. Es impresionante. Yo por eso digo, estamos ¿Tu todos reacción? rifados. ¿Y qué voy a decir? Me quedé ahí. Claro. Y Hablamos. Te queda petrificado. Y Pero le por pregunté, supuesto. además le pregunté, ¿qué decidieron? No, pero como no te metes con la guita, te perdonamos. Fue impresionante. Claro. Ahora, ¿qué digo eso? ¿Qué demuestra esto? Esto es lo que yo digo. Tiene razón lo que dice el doctor en parte, pero yo digo que si ellos hubieran querido matar, mataban. Porque hoy lo Es que un tenemos... mensaje mafioso, claramente. Claro, un mensaje político mafioso. Al que tenemos que estar todos juntos poniéndole Y freno. están todos o sea, juntos sí o es la sí. pregunta, ¿no? Georgina Belluati, periodista invitada del ET8. Estaba escuchando atentamente. A mí lo que me preocupa, que si bien el doctor Cuacina hacía hincapié en que no están apuntando al trabajo los fiscales, sino a no encontrar un resultado positivo, es que en las últimas semanas, tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Justicia se tiraban la pelota uno al otro de quién era el responsable de lo que estaba pasando en la ciudad de Rosario. Entonces me pregunto, ¿qué pasa con los rosarinos? ¿Qué pasa con esa nena de 5 años que terminó con un disparo en la cabeza cuando fueron a balear la vivienda de supuestamente alguien que vende droga en la zona? Digo, porque si el mensaje es llevar tranquilidad a la gente que se está trabajando, no lo están haciendo. ¿Se puede llevar tranquilidad, como plantea Georgina, con este marco, con este No. contexto? No está Alejandra. el Ejecutivo no está en condiciones de darle tranquilidad a la gente. A ninguno de nosotros. Bueno, pero sin embargo el ministro de Seguridad nuevamente esta semana se volvió a pronunciar con total seguridad, asevera que le van a dar con los responsables hay y que los dar, van a digo, encontrar. o sea, a ver, y hace cuanto más, 6 meses que cuanto desde más lo se aleja el discursivo escuchamos delincuente, lo menos lo podés alcanzar. Doctor Cuacina. Esto es el día antes, no el día después. O sea, por más que tenga en custodia, o sea, si te quieren dar un mensaje, hacen esto, o sea, tirotean un domicilio, tirotean el otro, entonces vos pones una custodia acá, pones otra custodia allá, entonces vas corriendo atrás. Esto es lo que hay que solucionar. El problema grande ¿entendés? cuando vos ponés la custodia es una derrota del Estado. Y ahí nos da mucha bronca. Porque cuando vos ponés una custodia... qué haces si no, no, Carlos? a mí lo que me parece que es fundamental, y eso estoy convencido y se lo dijimos al jefe de la policía en la cara, que la policía en sí como institución fue cómplice de todo el desarrollo de las bandas en Rosario y en la provincia de Santa Fe. ¿Y Que ese cuando- lastre no se quitó hoy día? Yo creo que no se quitó definitivamente. Por eso yo decía, cuando el gobierno de Lichi, con Puyaro a la cabeza, salieron a blandir la bandera de la lucha contra la corrupción, hay que seguir.
Porque esa información, esas zonas liberadas que existen, lo hace la policía corrupta. Ahora Claramente no son A ver, todos. Esta es una historia de a ver, muchos años, Carlos. ¿Hasta dónde Pero llega totalmente. eso? Porque si vos tenés el gobierno durante 10 años Sí. y decían en su momento que la policía estaba corrupta y demás, que hacían descabezamiento y demás, y cada vez hay más corrupción, entonces ¿de quién es la culpa? ¿Del Coincido. chancho o del que le No, da no, de no, comer? del que le da de comer, Dije, bueno, claramente. entonces, viste, o sea, dejémonos de Ahora, joder con no- el tema de la policía y vayamos donde haya que ir. O sea, ¿qué está fallando? ¿La política de seguridad? Bueno, a ver, ¿qué hacemos con la seguridad? esto no es nuevo, el Porque delito- ya los jueces se van a correr porque Alejandra, los Carlos, ciudadanos ya no sabemos totalmente. qué hacer. El delito no es nuevo, ni el narcotráfico No. se asienta de unos años No, a esta pero con parte. cada vez más violencia. ¿Y sí? Claro. Porque hay armas en la calle del mercado ilegal. Porque Ese es ¿cómo otro puede negocio. ser que Ese es otro haya armas en la negocio. calle del mercado ilegal? Claro. Hoy un arma está en manos de cualquiera. Sí. Y tenemos el plan de desarme, que me parece fantástico, que el gobierno provincial y el gobierno nacional estén impulsando en todo momento. ¿Y Ahora, cuál es la el voz arma de- está en manos de personas que la usan para este Seguro. fin. Y esto de brindar protección a la sociedad, y los jueces están, por supuesto, en esta sociedad. Doctor Cuasina, ¿usted qué responde Sí, ante esta justamente. necesidad? Bueno, nosotros también venimos haciendo, dentro de esta situación que nos está tocando enfrentar, un reclamo permanente a las autoridades políticas del gobierno provincial para que haya una revisión, y eso lo dijimos en el último comunicado que se publicó la semana pasada, de las políticas de seguridad para mejorar ostensiblemente los estándares de seguridad que hoy están muy deteriorados, Claro. sobre todo aquí en la ciudad de Rosario. Pero quería volver sobre algo que decía la diputada, sobre la situación de la ciudadanía. Esta ola de violencia que en parte está enfocada a los estamentos judiciales tiene un doble efecto. No solo afecta a la seguridad en general, sino que al afectar el accionar independiente de la justicia, afecta doblemente a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el ciudadano, a ver, la independencia judicial no es una cuestión constitucional y política, es un reaseguro de la imparcialidad del juez. Sí. ¿Se entiende? Si cualquiera de nosotros como justiciables va ante un tribunal y tiene que resolver su caso un juez que está presionado, coaccionado, uno no tiene una justicia real y concreta. En eso me quiero Eso detener. es lo que se está Doctor, discutiendo aquí. el día a día de los jueces. Es la ciudadanía, el derecho de la ciudadanía Seguro. Sí. a que sus conflictos se resuelvan por personas que no estén coaccionadas. Ahora yo me pregunto, estos jueces, estos fiscales que tienen que atacar frontalmente al delito, juzgarlos y ponerlos presos, digo, ¿cómo actúa inconscientemente en su día a día, en su accionar judicial? El problema es el juez, no la los familia la fiscales. presión. La familia genera una presión. Yo estuve hablando con los jueces. Sí, seguro. Amenazados. Iván, a ver, me gustaría escuchar usted como representante de los jueces, Sí. porque Sí, un sí. ciudadano dice, bueno, ahora los jueces no van a juzgar más, nadie se va a querer Es que hacer todos cargo. pensamos lo mismo. ¿Y Claro. qué haríamos en el lugar de ellos? Claro. Bueno, justamente la finalidad de las asociaciones de jueces es generar vínculos de solidaridad y de cooperación mutua para evitar este tipo de Claro. presiones que pueden llegar a recibir los jueces. ¿El Entre ciudadano otras se cosas. puede quedar tranquilo, doctor? de que- Yo creo que sí, y esto lo enfatizaba el doctor Gustavo Salvador hace pocos Sí. días en declaraciones a la prensa. ¿Por qué? Porque los jueces, sobre todo los que asumen en el sistema penal, saben que están sujetos a determinado tipo de presiones. Las amenazas telefónicas, por ejemplo, las amenazas anónimas, son casi un clásico, digamos, en la tarea de los operadores del sistema y penal. que no trascienden y no nos enteramos. Exactamente, y nunca generan, digamos, un marco de temor como para condicionar el accionar. Pero del aquí juez. ya pasamos algunos Esto límites. es otra cosa. Esto es otra ¿Hay cosa. antecedentes, digo, en otro lugar, en otra ciudad que estén viviendo los jueces Bueno, aquí en Rosario? eso lo chequeábamos con la Federación Argentina de la Magistratura, que ahora está presidida por el doctor Ariel Ariza, y no hay Claro. registros de violencia organizada para presionar a la justicia como se está dando en esta provincia y en esta ciudad. Sí, es lo que decía. Eso es lo doblemente Sí, preocupante. tenemos un problema propio, No, complejo. Lo que hacía referencia a Georgina, que tiene que ver con la violencia, digo, el narcotráfico es una problemática que está atravesando el país entero, digo, tampoco es la ciudad de Rosario la única, sucede en Buenos Aires con incautamientos, ventas que salen todos los días en los medios, que se está investigando y demás, pero digo, la ciudad de Rosario tiene particularmente esta situación Bueno, que este tiene es que uno ver de con la ellos. situación de la justicia, eso no se ve en otros lados del... Habrá que ver entonces, lo que hay que analizar profundamente es a quién le conviene, digamos, una justicia atacable, ¿no?
Ahí creo que está el problema. O sea, porque si en otras provincias no pasa, donde el narcotráfico es tan o más difícil que aquí, y acá tenemos problemas en que la justicia está indefensa, entonces También estamos tiene que ver fallando con en esta otra pata, característica de ¿no? este monopolio que había en la ciudad de Rosario, en lo que tiene que ver con el narcotráfico Pero y esta banda que Lo que pasa tomó es el que no había control de la monopolio. ciudad y... Vos sabés que... Pero Nunca es simplemente hubo una monopolio. diferencia. Me Había lo contás cuatro- en instantes, porque tenemos que ir al corte, Sí, Carlos. porque si no, lo que queda claro es que si vos pones la monoexplicación de que los monos son siempre, lo que estás haciendo es que crezcan los demás. Por eso, lo charlamos luego, porque mucha gente pensó, bueno, ya están condenados, están en el banquillo, no se los acusa por narcotráfico, se los sentencia por otros delitos, pero están presos. Y sin embargo, el problema sigue. Y hubo más de 100 homicidios este año aquí en la provincia. ¿No? En la No, en la ciudad de ciudad de Rosario. Rosario, en la ciudad de Rosario. Por lo tanto, es un grave problema. Lo debatimos en instantes, estamos en Plan A, las balaceras, el amedrentamiento, el rol del Estado, del Poder Judicial. Seguimos con esta discusión en instantes. Bueno, estamos hablando del tema balaceras, amedrentamiento a jueces, fiscales, un análisis realmente muy interesante que hemos escuchado en el primer bloque y también nos da la pauta de que es un problema grave, complejo, difícil de resolver. Bueno, vamos a sumar más voces en este staff, pero ahora quiero brindarles una sugerencia que tiene que ver con la salud, con los avances tecnológicos. Nos acompaña URG Urgencias, que te da más protección y en cualquier lugar, porque creó un código QR que ayuda a brindarte una atención más personalizada. El nuevo servicio de QURG permite al personal médico acceder a tu información médica más relevante en cuestión de segundos. Solo tenés que solicitar tu código QURG en www.urg.com.ar y recibirás un sticker en tu domicilio para luego pegarlo en el casco de tu moto, bicicleta, celular, lunetas, parabrisas, en cualquier lugar visible y así contar con información para una atención inmediata. Con URG avanzamos. Bueno, Carlos Cristini, presidente del Foro Regional Rosario, que está aquí también para hablar de la gran gala, de la cena que se va a realizar con fines solidarios, pero dado el debate que estamos generando, Carlos, también el foro que representás y presidís ha tomado contacto con esta problemática de los ataques a jueces, fiscales, el momento de violencia que se vive. ¿Con qué resultados? ¿Cuál es el aporte, Carlos? Mira, en primer lugar, el foro tomó la decisión de hacer pública su actividad y manifestarla hasta en una solicitada en los medios de comunicación, porque nos parece que esto es una cuestión de espanto verdaderamente. Creo que hay que mirarlo en su magnitud y automáticamente eso nos llevó a empezar una rueda de reuniones. La primera fue con la gente del Colegio de Magistrados para, en primer lugar, manifestarle nuestro apoyo, porque creo que lo que se hace correcto, lo que se trabaja como corresponde y demás tiene que ser apoyado desde la sociedad civil debidamente. Como criticamos muchas veces cuando hay cosas que no están bien hechas, cuando se trabaja, cuando alguien se juega en una cuestión, tiene que tener el apoyo de la gente atrás. ¿Con funcionarios se reunieron, En Carlos? segundo lugar, después de reunirnos con ellos, con el colegio, nos reunimos con el ministro Puyaro, y nos reunimos el día lunes de esta semana con el presidente de la Corte Suprema, el doctor Gutiérrez. Ya ahí fue distinto, ahí ya se fue con un planteo, concretamente empezamos a desagregar el problema en objetivos. Acá hay una cantidad de policías que están puestos a disposición del Poder Judicial, que están en el orden de 147, 150. Y uno de los temas que habíamos hablado en su momento con la gente del Colegio de Magistrados era, por ejemplo, empezar a dar el ejemplo de la seguridad dentro del Palacio de Tribunales. Porque, viste, si vos hablas de seguridad en término amplio, parecería que nunca tiene nombre, apellido, lugar y responsable. Ahora hay que proteger a los jueces. Bueno, entonces dijimos, terminemos con el tema que se entra al Palacio de Tribunales, suena la alarma de detección o algo y nadie cachea, nadie, porque el profesional muchas veces se siente intimidado si le revisan el portafolio, le ven la ropa. Yo lo que siempre digo, cuando nos subimos a un avión, todo eso pasa y nadie se tiene por qué sentir
mal ni todo lo demás. ¿Y qué porque promesas se llevaron de las autoridades? ¿Qué esperan? Bueno, Carlos? Gutiérrez nos decía que ya está implementando una cuestión de normas de procedimiento para el efectivo uso de la fuerza dentro del Palacio de Tribunales. De hecho, tenés una sola entrada. Hoy entrás por Balcarce. Entrás por Balcarce. También había un planteo de que algunos jueces querían entrar dejar el auto cerca de donde entraban. Hay un momento de emergencia. Si la cosa está bárbara, después volvemos a entrar por todos lados, pero en un momento de emergencia creo que hay que aplicar ciertas situaciones que son precisamente de emergencia. La entrada única. Sabés que hablamos también algo bastante interesante que tanto la Corte como la Fuerza de Seguridad lo tomó. Hoy se están gestando 700 notificaciones día en materia judicial. No menos de 600 son notificaciones de un carácter mucho más liviano. 100 son notificaciones que están a lo mejor dentro de barrios carenciados, que son difíciles, o que tienen que ver con temas muy duros. A ver, vamos al doctor Coassina. A ver, estas iniciativas, digo, ¿le brinda más protección? ¿Qué le parece estas iniciativas? Bueno, nosotros también hemos mantenido reuniones, mejor dicho, con los ministros de la Corte, con el presidente de la Corte, Sí. el doctor Gutiérrez, e integramos una comisión de seguridad interna. Claro. De los edificios de los tribunales, tanto aquí del edificio principal, digamos, de Pellegrini Moreno, como del nuevo Centro de Justicia Penal, y acercamos toda una lista de propuestas, luego de hacer una ronda de consultas con los distintos fueros, o sea, Sí. el fuero, no solo el fuero penal, sino el laboral, civil y comercial, familia, colegiados de daños. De ahí surgió un núcleo de propuestas, alrededor de 17, 18 propuestas, que las hicimos llegar a la Comisión de Seguridad de la Corte durante la semana que pasó, Sí. la semana anterior, que tienen que ver con reforzar, digamos, los niveles de seguridad de los edificios y generar mecanismos internos también de alertas para prevenir situaciones conflictivas, situaciones violentas. Y en eso también, a raíz de un comentario que hizo acá el presidente del Foro Regional Rosario, estamos realizando una tarea de concientización hacia nuestros propios asociados en punto a que es necesaria, obviamente, la colaboración Claro. de los jueces, de los funcionarios, en punto a no generar grietas, digamos, en los sistemas de seguridad y colaborar para que eso funcione correctamente, ¿se entiende? Bien, Carlos, ¿y se van a llevar entonces, creen, una respuesta positiva al tiempo? Yo creo que no de acuerdo a la magnitud del problema. Todavía Ajá. me preocupa eso, pero nos conocemos de hace mucho. Yo voy siempre por la teoría del granito de arena. Creo que si sumamos un poco, ya para mí vale. Y bueno, cuanto más, recién lo hablaba con Carlos también, cuanto más seamos luchando en este tipo de cosas, me parece que... Ahora, eso es correr a cubrir la urgencia, ¿sí? A poner el agua oxigenada. Pero en la esto es lo herida. que hay que resolver Yo ahora. creo, claro, pero lo que hay que resolver ahora también es hacer un seguimiento a quienes están llevando a cabo la investigación. Sí. Porque de nada vale que yo cuide a los jueces si no me resuelven lo que ya pasó. Ya llevamos demasiado tiempo, necesitamos respuesta del Ministerio Público, de la acusación, qué pasó ya con las balaceras acontecidas. Porque si no se resuelven los casos que están, nadie va a volver a tener seguridad para legislar Sí, ni pero para más pasa el juzgar. tiempo y menos posibilidades Bueno, hay de resolver entonces esa eso es situación. lo que tenemos que prestar atención. Eh, ¿Sí? hablamos- Todos los poderes. En Hablamos- eso, en que se resuelva lo que pasó. Sí. Si no se resuelve lo que pasó, Gustavo, Sí. no recobramos la confianza en nadie, ni la seguridad de nadie. Carlos, en el bloque anterior sí, hablábamos dale. de los monos, que la gente Sí. cree que es el único grupo, Sí. que realmente está vinculado con este delito, el del narcotráfico, y ya sentenciados, pensaron mucha gente que iba a venir la tranquilidad. ¿Y qué pasa con el mapa del delito? El 9 de abril de 2018, cuando después de las 47 audiencias se cierra el caso histórico de los monos, había quedado claro, por lo que se había escuchado, los que estuvimos en muchas de las audiencias, había quedado claro que había varias bandas en Rosario, que actuaban hasta el 2014 y sigue actuando hoy. Las bandas que fueron desarticuladas en sus cabezas, que fueron deshilachadas, es decir, que tienen menos poder de fuego y tienen menos poder económico, son Los Monos y Luis Medina, por cuestiones obvias. Luis Medina por el asesinato el 29 de diciembre de 2013, hasta ahora ni un solo imputado sobre eso, ni una sola explicación sobre por No, qué... sobre Medina nada. Nada. Por eso, Nada claro. de nada. Ni una sola explicación sobre por qué puso 4 empresas en Rosario para lavar dinero de narcotráfico con sellos de funcionarios que todavía no se investigaron si fueron por responsabilidad individual o responsabilidad colectiva.
es decir, una responsabilidad mafiosa, y quedaban, y como se dijo en el juicio, claramente, dos grupos claramente marcados. Uno, el de Esteban Alvarado, desde el centro de la ciudad de Rosario manejando la distribución de la cocaína. Se sabe del 2012 que es así. Ese grupo cada vez crece más y tiene ramificaciones en Capitán Bermúdez, y por eso en Capitán Bermúdez hemos visto en las últimas 3 semanas asesinatos vinculados al lugar de distribución que son cercanos a los boliches. Acuérdense que en el 2014 mataron allí una chica como Ani Rivero, que todavía ese hecho está vinculado con Alvarado, pero nadie lo quiere tocar. Por eso no mencionar a las otras bandas es hacerlas crecer a las otras bandas. Georgini, vos hablabas de un dato que realmente es alarmante, y la cantidad de mujeres víctimas de este tema del narcotráfico. Claro, porque en realidad también lo que no hay que dejar de lado de pensar que en el medio quedan las mujeres. Hoy de cada 10 femicidios en Rosario, 7 son mujeres que quedaron en medio de balaceras por la venta de droga. Mujeres que están a cargo de búnkers de droga, que están como única herramienta porque están sometidas quizás, o por una situación de que ya en la familia muchos quedan detenidos y quedan ellas como líderes de estas situaciones, quedan en medio de las balaceras, y son 7 las mujeres que mueren de cada 10 que están en situación de narcotráfico. ¿Y ahora qué hacemos, digo, como sociedad para impedir que esto siga avanzando, siga tornándose cada vez más peligroso, que aparezcan nuevos nombres? ¿Qué hacemos como Estado? Hay que investigar a gente que, como ya te dije, primero nichos corruptos de la policía, de adentro y de afuera. Pero después cuestiones civiles. Los abogados de estas bandas muchas veces da la sensación que son más cómplices que abogados. Eso hay que investigarlo. ¿Pero qué haces en este caso con ese grupo de Yo profesionales? buscaría por el patrimonio de cada uno de ellos, para ver si ese patrimonio tiene que ver con lo profesional o tiene que ver con otra cosa. Que se explique el origen de esos fondos. Hasta ahora no ha ocurrido. No, no ha ocurrido. Ahora, por lo bajo, muchos te dicen habría que verlo. Háganlo, muchachos, porque efectivamente lo que se lleva puesto es la seguridad de las vecinas y los vecinos. Está muy bien lo de la seguridad dentro de tribunales, pero solamente en tribunales vos tenés un solo caso de violencia fuerte, que fue el 8 de octubre del 84, cuando robaron a los tribunales y los expedientes. Después en tribunales, lo único que pasó fue cuando lo querían matar a Demarre, el dueño del boliche, lo mataron a Pájaro Cantero, que lo siguieron corriendo desde los pasillos de tribunales. Claro. Y lo terminaron Bueno, y a matando Tortajada, en Garay el abogado Rodríguez. Tortajada también en la puerta. Y fue afuera. Fue fuera. Está bien, y aparte lo que... Han habido lo que yo varios digo- episodios. No, pero violentos. está bien que se custodie, Pero que está se bien, lo que yo cuide, digo que que- haya la ojo. A ver, seguridad. Alejandra, ¿cómo es? Está bien que hay tribunales esté, y aparte me parece correcto. Realmente cuando subís a un avión, o sea, la seguridad para entrar a tribunales y para custodiar a los jueces es nuestra Pero el problema justicia se ha y demás. extendido más allá del Ahora, edificio. fuera de broma, yo digo, Totalmente. pongámonos en el cuero de cualquiera de esos jueces o preguntémosle a quienes fueron atacados ahora en el último tiempo. ¿Qué quieren ellos? Que se sepa quién es. Porque si no, ni él ni nadie va a saber, va a poder seguir actuando. No ese juez. Cualquier juez se puede sentir Esto amedrentado. es real, con esto. Iván, lo que dice Absolutamente. Alejandra. Sí, absolutamente. Porque es la sensación de puede pasarle a cualquiera, impune. Lo peor es que queda impune, ¿no? Sí, Primero pero yo creo que hay que jugarse igualmente. Tanto en la Esta es profesión... una crítica. Yo creo que hay que jugarse, porque si tenés miedo, chau, renunciá y andate. Nosotros tenemos un lugar de privilegio. ¿Qué dice ante esto, doctor Cuasina? No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo no veo que haya personas que estén retrocediendo o vacilando, digamos, en el ejercicio de la función que juraron cumplir, digamos, a partir de esta situación. La situación es de preocupación generalizada, de alarma y hasta de fastidio, digamos, Totalmente. porque ya vamos a casi 3 meses Claro, de ningún esta detenido. escalada 3 meses, y sobre todo vemos que no se toman medidas para prevenir este tipo de cuestiones y no hay reacción. ¿Qué medida pide de prevención, doctor? El último episodio, estuvieron a los tiros en el centro de la ciudad, no se cruzaron con un patrullero, un policía. La verdad es que estamos azorados viendo, digamos, o contemplando esa situación, y de ahí vino el reclamo para que revisen las políticas de seguridad a Y nivel también provincial, en la sobre todo en esta actualidad ciudad. hay videocámaras de seguridad en 480 casi todas patrulleros hay. las Sí. zonas. 480. Con A una ver, cantidad ahora a los de jueces le está cámaras. pasando lo que le viene pasando al ciudadano de a pie
antes, ¿sí? ¿Qué pasó? El delincuente prueba, no pasa nada, avanza. Prueba, no pasa nada, avanza. ¿Ayudaría la A ley los de jueces le está pasando lo narcomenudeo mismo. para combatir a estos grupos? No, No, en Para nada. absoluto. ¿No? Es Yo que creo la que- ley de narcomenudeo va Georgina. al que vende droga en un búnker. Claro, claro. No va al dueño, no va a quien distribuye en No, ese búnker, no va a la cabeza del búnker, va a ese chico de 16, 17 No, años, no, 14, 15, a esa mujer que está siendo sometida quizás o porque no tiene dinero o porque no tiene otra alternativa, porque vive en barrios alejados, en barrios con mucha necesidad, que la única salida es quizás estar en un búnker vendiendo droga y recibir algo de dinero para poder mantener a su familia. Digo, la ley de narcomenudeo va a servir en tanto en cuanto se agarre a quien está en el Ahora este cargo. nuevo personaje que vos citás, Carlos, es un pez gordo, ¿Alvarado? tiene una Sí, organización. sí, claramente, una organización de años, que incluso en el juicio de los monos se vio eso. Tenía una relación muy estrecha Podemos con escuchar este nombre con Luis seguido de Medina. aquí a un tiempo y No, transformarse por ahora, en Venimos porque se escuchando ve. hace muchos años. Lo Se venimos viene escuchando escuchando, en algunos, Gustavo. en Viene algunos escuchando. lugares. Sí. Y a muy pocas personas, a poquísimas personas. Pero lo cierto es que es un tipo muy pesado que ha desarrollado un negocio que incluso se metió en la provincia de Buenos Aires, nada menos que en el Pero robo estamos de hablando de una autopartes. organización. Una organización criminal. interesante, interprovincial, con contactos policiales. Acuérdense siempre, la matriz narco en la Argentina siempre es narcopolicial. Tenemos una matriz diferente a lo que se ve en películas en relación a Colombia, México. Tenemos cuestiones parecidas, pero la matriz nuestra en las 5 principales provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, es narcopolicial. El que hoy no aparece nombrado es porque tiene relaciones, a mi entender, con quien maneja la calle. Y el que maneja la calle está dentro del Estado. Está describiendo el dentro problema, del ¿eh? Estado. ¿Cuántos policías juzgados que al final terminaron sin condena en el juicio de los monos? En el juicio de los monos tenías 13 policías de 25 13 policías. y quedaron condenados 9 de esos 13. Y los que quedaron, Digo, para En que sepamos de libertad. qué estamos hablando. Sí. La descripción del problema. Bueno, tenemos que ir cerrando y escuchar en 20 segundos la mirada, la opinión final de cada uno. Y aprovecho ya con Carlos y su última intervención. Esto es de reciente edición, ¿no? Este libro que has publicado. lo Carlos. presentamos este jueves en Empleados de Comercio. Se llama Los monos. justamente Los Monos, narcomenudeo por todo este debate que tenemos y control social porque ahí adelantábamos que el decreto 228 de emergencia en seguridad nacional llevaba a lo que significa esto de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, cosa que nosotros rechazamos abiertamente. Claro. Pero lo habría, ese decreto era de 2016 y decíamos, no era porque teníamos la bola de cristal ni somos pitonizos, sino porque eso pasó Bien. en Colombia, México y Brasil. Y pasa ahora acá. Bueno, ¿cómo se sale de esta? Es la pregunta. ¿Cómo se sale de esta situación tan compleja? Es la pregunta para cada uno, para que también nos dejen un mensaje. Doctor Iván Cuasina, del Colegio de Magistrados. Sí, se sale a partir de una respuesta contundente desde los distintos órganos del Estado. Tiene que haber una decisión clara y que se materialice en acciones concretas para contrarrestar este proceso al que estamos asistiendo. Hasta aquí la respuesta del Estado es... Bueno, no es del todo, no tiene la eficacia que nosotros estamos esperando y eso es lo que reclamamos. Bien. Sí. Una sola cosa nada más, está puesta la mirada de gran parte de la Argentina en lo que está pasando en Rosario y también de Latinoamérica. Claro. Y dentro de 2 semanas va a venir el presidente de la Federación Latinoamericana de la Magistratura, únicamente a Rosario, no va a pasar por Buenos Aires, no va a saludar a ninguna autoridad nacional, nada más que a solidarizarse con los jueces rosarinos y a ocuparse directamente de lo que aquí está pasando. Bien, gracias, doctor. Tenemos 20 segundos cada uno, el resto ya se nos termina este bloque, esta historia que continúa, por supuesto. Diputada, ¿cuál es su mensaje? ¿Cómo salimos de esto? Entre todos y dejando las ideologías de lado, poniéndonos de acuerdo en a dónde queremos llegar. Y creo que ahora el punto de inflexión es hacer que quien corresponda encuentre a los delincuentes que hicieron esto último. Y te vuelvo a repetir, a los jueces les está pasando... Se dan cuenta ahora que son de carne y hueso, son ciudadanos comunes, les está pasando lo mismo que nos viene pasando a todos los ciudadanos desde hace tiempo. Cuidémonos entre todos, nosotros estamos dispuestos a cuidarlos, pero que ellos se jueguen, que es la única forma de que salimos de esto. Sin duda, muchas gracias. Georgina Beluati, en 20 segundos también. Creo que políticas de Estado es fundamental, porque si no hay una política de Estado en conjunto, porque si el mismo partido político hoy, tanto Ministerio de Seguridad como de Justicia, nos estamos tirando de un lado y del otro a ver de quién es la culpa, en el medio la gente dice, ¿y ahora qué hago yo?
como Claro. ciudadano común, a pie, que voy, que estoy. Digo, la política de Estado es fundamental en estos casos. Perfecto. Bueno, Carlos, vamos a seguir luego, pero también, ¿qué esperan? A ver, en estos contactos con el Poder Judicial, el Poder Político. Mira, totalmente de acuerdo con Una lo que conclusión, escuché, ¿cómo salimos? En todos, lo que agregaría es trabajo en inteligencia, por más cámaras y cosas, bueno, puede estar protegiendo 24 horas a todo el mundo, trabajo en inteligencia, Sí. volcaría a la FIP a trabajar, porque no puede ser que únicamente esté persiguiendo empresarios. Acá hay No, cuando movi- se dice entre todos, es acá hay realmente los movimiento- poderes acá hay del movimiento Estado. de plata importante. Claro. ¿Qué estamos hablando? Claro. Usen la inteligencia. Hay un aparato muy bien hecho. La FIP está bien constituida hoy. Tiene gente capaz. Tiene tecnología. Tiene tecnología. Bueno, hoy no es joda esconder un flujo de fondo importante Totalmente. y todo lo demás. Si se está escondiendo porque alguien está mirando. Recordemos que para Al otro lado. Capone cayó por los impuestos sin pago. Entonces, unir a las voces que escuché y trabajar, yo creo que en esos dos aspectos. Lo seguimos en instantes, Carlos, con otro tema que habla de solidaridad y un reencuentro con esta gran gala. ¿Sí? Gracias por la visita, para hablar de este tema tan complejo. Gracias, Georgina, nuestra periodista invitada. Así que a prepararse, Gisela, con la gran gala que se avecina. Volvemos ahora en un ratito para hablar de esta gran noche de la ciudad de Rosario. Por supuesto. Pausa y regresamos.